Hola, muy buenas tardes. En nombre del Museo de la Mujer y de su fundadora y directora, la doctora Patricia Galeana, les damos la más cordial bienvenida a este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre todas las personas, independientemente de su sexo o cualquier otra condición. Cuando las condiciones sanitarias no los permitan, les invitamos a visitarnos en República de Bolivia, número 17, Colonia Centro. Pueden contactarnos también a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Museo de la Mujer, Twitter, @Museo de la Mujer, y en nuestra página web www.museodelamujer.org.mx. Mi nombre es la doctora Marta Pérez Armendáriz, soy profesora investigadora de la Facultad de Medicina y jefa del laboratorio de sinapsis eléctricas del Departamento de Biología Celular y Tisular de esa facultad. También presido el grupo Mujer y Ciencia de la UNAM y soy integrante de la Federación Mexicana de Universitarias. Y bueno, el día de hoy agradecemos mucho a la doctora Carol Hernández Rodríguez el que nos acompañe, y voy a permitirme leer una breve semblanza de ella a fin de que pues le demos tiempo a ella suficiente para que tenga una buena exposición y preguntas de ustedes y tengamos una participación activa y entusiasta. Entonces, la doctora Carol Hernández Rodríguez es investigadora asociada del Programa Universitario de Bioética de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella labora en el área de agricultura y bioética, es doctora en sociología por parte de la Portland State University de Estados Unidos. Sus áreas de especialización son los aspectos bioéticos en torno a la agricultura y a la sociología agraria crítica, con un enfoque en 3 subáreas: el uso y manejo de los recursos fitogenéticos y los bienes comunes, agricultura y cambio climático, movimientos sociales agrarios enfocados a la agrobiodiversidad. Desde el 2020 participa activamente en diferentes grupos y es editora de diferentes revistas, como en el Journal of Peasant Studies, el Wright Shop in Critical Agrarian Studies, y el Scholar Activism y el Collective and Agrarian School Activism from the South, CASAS, por sus iniciales, siglas en inglés. Entonces, bueno, la doctora es muy activa en estos temas y es una experta, y por lo tanto, pues el día de hoy le agradecemos mucho, ¿verdad?, el que venga a compartir con todas y todos ustedes sus conocimientos. Y pues bueno, le damos un aplauso virtual desde aquí, ¿verdad? Le damos muchas de las bienvenidas. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos. Un placer que esté con nosotros acá en el Museo de la Mujer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, y es un placer para mí tener esta oportunidad de estar con ustedes. Yo también soy miembro de FEMU, pero no muy activa, porque acabo de regresar hace 1 año y medio del doctorado con un bebé. Entonces ahí voy incorporándome a la academia poco a poco, pero me da mucho gusto estar con ustedes y poder presentar este tema. Voy a hacer el compartimiento de pantalla para mi presentación, y sí les pediría que participen a través de este medio, y también supongo que a través del Facebook, y vamos a ver si conforme va avanzando la presentación podemos hacer preguntas y respuestas. El tema de hoy es cambio climático y agricultura, y yo soy miembro del Programa Universitario de Bioética, como ya lo mencionaron, ¿no? Entonces, aunque ahorita no vamos a incorporar temas de bioética como tal, si en las preguntas tienen alguna duda de ese tipo, también las podemos responder. La primera pregunta básica sería: ¿qué es cambio climático? Entonces, aquí lo importante en un inicio es hacer una distinción conceptual entre lo que es el estado del tiempo y el clima. Por un lado, el estado del tiempo se refiere a las condiciones atmosféricas que ocurren localmente en un periodo de tiempo corto, por ejemplo, minutos, horas o días. Esto sería el caso de si en tu colonia está lloviendo, no necesariamente en una colonia vecina esté lloviendo, o puede estar lloviendo en el sur de la Ciudad de México, pero no en toda la Ciudad de México, etcétera, ¿no? O puede hacer calor, o puede amanecer frío, etcétera. El clima, por el contrario, se habla del promedio en la temperatura, humedad y precipitación pluvial de largo plazo.
Es decir, estamos hablando de estaciones, años o décadas, y esto ya es a escala regional o global, ¿no? Por ejemplo, la temperatura que existe en el sureste del país o en el norte del país o incluso en el norte del continente, ¿no? Entonces hay una distinción importante entre estado del tiempo y el clima. Luego tenemos dos conceptos importantes, que es el de calentamiento global y el de cambio climático. Por un lado, el calentamiento global. Muchas veces estos conceptos se usan indistintamente y no está tan mal, pero sí hay una definición que es importante para ver la diferencia entre lo que es calentamiento global y cambio climático. El calentamiento global se refiere al calentamiento de largo plazo del sistema climático del planeta Tierra, es decir, de todo el sistema climático de la Tierra, ¿no? Y este calentamiento se ha observado desde el periodo preindustrial, que es aproximadamente entre 1850 y 1900. O sea, desde este periodo es cuando se empieza a observar el fenómeno del calentamiento global. Y este calentamiento global es resultado absoluto de las actividades humanas que incrementan los gases de efecto invernadero en la atmósfera de la Tierra. Ahora bien, cuando hablamos de cambio climático, estamos hablando también del calentamiento de largo plazo del sistema climático, pero se incorporan los fenómenos naturales y los fenómenos humanos. Es decir, se incorpora lo que sería calentamiento global más el calentamiento que generan algunos fenómenos naturales, como podría ser la erupción de un volcán que incrementa la temperatura por un periodo corto, ¿no? También vemos que es un incremento promedio en la temperatura de la superficie global de la Tierra, pero nuevamente engloba los fenómenos humanos y naturales, a diferencia del calentamiento global, que solamente se refiere a los fenómenos generados por los humanos. Desde el periodo preindustrial podemos observar, y esto está estudiado científicamente, un incremento de la temperatura global de la Tierra entre 0. grados centígrados y 1 grado centígrado. Esto es equivalente a 0.2 grados centígrados por década aproximadamente, ¿no? Sin embargo, se estima que en los próximos 100 años, o sea, en lo que va en este siglo, más unos 10 o 20 años, dependiendo de cuándo empezamos a tomar la medición, esta temperatura se puede incrementar otros 1.5 a 4.8 grados centígrados, además del grado centígrado que ya estamos por sobre la base de la temperatura, ¿no? Más del 95%, y ahora si se consulta a los científicos el día de hoy, o sea, una década después, por ejemplo, de que se empezó a sistematizar esta información de que más del 95%, ahora se habla casi más del 97% de este incremento, es resultado de la actividad humana y ya se ha comprobado científicamente. O sea, cada vez hay menos duda de los factores que generan este incremento en la temperatura por parte de la actividad humana. Y este ritmo de calentamiento no tiene precedentes históricos. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, ¿no? No hay otro momento en la historia del planeta que se haya dado este calentamiento acelerado de la Tierra, y mucho menos si consideramos que los tiempos de la Tierra no tienen nada que ver en comparación con los tiempos de los humanos. Aún así, aún haciendo esa comparación, nunca ha habido este ritmo de incremento en la temperatura como lo ha habido en tan solo poco más de un siglo de revolución industrial. En esta gráfica, que es de la NASA, podemos ver la anomalía en la temperatura, la que les había mencionado, de 0.8 grados centígrados a 1 grado centígrado. Aquí vemos la línea base. La línea base no quiere decir que estemos a 0 grados centígrados, simplemente es la línea base de los 15 grados centígrados en los que vivimos confortables y que debería ser la temperatura promedio de la Tierra, ¿no? Entonces, la línea base se ve aquí. En 1940 se sobrepasa la línea base, baja un poco, pero ya para 1980 ya la tendencia es hacia arriba y no se prevé de ninguna manera que vaya a la baja, ¿no? En 2016 se sobrepasa el 1 grado centígrado, luego para bajar tantito, y es por eso que se calcula la anomalía de la temperatura de 0.8 grados centígrados, perdón. En esta gráfica, que también es de la NASA, se ve la diferencia, o sea, hace un contraste entre la temperatura de la Tierra, que es la línea en rojo, y la iridiscencia solar, perdón. Aquí es importante porque el Sol es quien aporta
la mayor cantidad de energía a la Tierra. Entonces, si no fueran por las actividades humanas, nosotros tendríamos que estar completamente compaginados con lo que sucede a la irradiación solar. Y aquí vemos cómo justamente en la década de 1960 se rompe este equilibrio, ¿no? Aquí vamos al mismo ritmo que la irradiación solar y ya para 1960 ya estamos completamente... De hecho, si siguiéramos con la temperatura del Sol en los parámetros como había sido previamente en la historia del planeta, tendríamos que haber bajado la temperatura, ¿no? Junto con la temperatura del Sol. Entonces, este tipo de gráficas es importante para corroborar el impacto humano en la generación del cambio climático. Esta gráfica es una gráfica muy sencilla, la obtuve del libro de Molina y bueno, la explicación es básica, ¿no? El Sol es la principal fuente de energía de la Tierra. 2/3 partes de esa energía del Sol son absorbidas por la Tierra, el otro tercera parte se vuelve a exponer hacia el espacio por medio de su reflejo en las áreas blancas, que pueden ser el hielo, por ejemplo, las nubes, etcétera, y se refleja esa energía y sale al espacio nuevamente. Pero 2/3 partes se quedan en la Tierra, esta energía es absorbida por la Tierra y luego se remite al espacio, ya no como luz visible, sino como radiación infrarroja. Entonces, parte de esta radiación infrarroja se emite al espacio por la superficie y al encontrarse con los gases de efecto invernadero regresa a la superficie manteniendo la temperatura promedio de 15 grados centígrados y el resto sale al espacio, ¿no? Entonces tenemos aquí que considerar que la atmósfera, que es esta parte en azul intermedia, juega un papel primordial para la vida, eso ya lo vimos desde la secundaria. La atmósfera va a proteger al planeta de la radiación de alta energía, que es la radiación UV, y también absorbe el calor que emite la Tierra, que es la radiación infrarroja, y esto permite el mantenimiento de las temperaturas confortables que prevalecen en la Tierra, ¿no? Que son la base, el 15 grados centígrados, aunque ahorita con cambio climático estamos aproximadamente en 16. Y esto es importante que lo tengan en cuenta porque esta temperatura es posible mantenerse por medio de la atmósfera. Si la atmósfera no existiera, toda la energía que captamos del Sol sería transmitida de nuevo hacia el espacio y entonces la temperatura promedio de la Tierra sería de menos 18 grados centígrados. Entonces, esto les puede dar una idea de la importancia de la atmósfera para el mantenimiento de la temperatura. Y también se pueden dar cuenta cómo la atmósfera es donde se retienen los gases de efecto invernadero. Vamos a hablar más de esto. Este es un video de la NASA que dice exactamente lo que les acabo de explicar de manera súper breve, ¿no? Entonces, lo que hace es explicar el efecto invernadero que se produce en la atmósfera. Entonces, es importante que consideremos que el clima es un sistema interconectado y que no perdamos esto de vista. Esto quiere decir que por un lado hay factores externos que van a determinar el clima, como por ejemplo es la radiación solar, los parámetros de la órbita y el eje propio de la Tierra, ¿no? Que se refiere a la distancia del Sol y el ángulo de inclinación, los cuales han cambiado en la historia de la Tierra. Y hay otros factores internos que también son determinantes en el clima, ¿no? Como son los ciclos del agua y del carbono, la composición química de la atmósfera, las características de la superficie terrestre, etc. El hecho de que sea un sistema interconectado significa que cualquier alteración en alguno de estos factores y variables influye significativamente sobre los demás. Es decir, todos los elementos que son afectados afectan a su vez al resto, a la totalidad. Y aquí, por ejemplo, podemos ver que el incremento promedio de 0.8 grados centígrados en la temperatura global resulta en cambios mayores en diferentes zonas del planeta. Es decir, el planeta no se ve afectado exactamente de la misma forma en todas sus áreas, ¿no? Este es un mapa que nos permite ver cómo ese incremento de 0.8 grados centígrados impacta diferenciadamente diferentes zonas del planeta. Aquí los puntos más grandes en rojo sería un incremento en la temperatura de 5 grados centígrados, lo cual es altísimo. Es, por ejemplo, pasar de tener un verano de 35 grados centígrados a tenerlo a 40 grados centígrados, lo cual es considerablemente más caliente.
Y los puntos, por ejemplo, más chiquitos en rojo sería una afectación de 1 grado centígrado, y también tenemos hacia el lado del frío, ¿no? Entonces podemos ver que hay una distribución desigual a nivel global de los impactos de ese calentamiento global, ¿no? Aunque de manera promedio es 0.8 grados centígrados, ya cuando lo aplicas regionalmente tiene impactos diferenciados, no son iguales para todas las regiones del mundo. Algunos indicadores clave de cambio climático son los siguientes, muchos de ellos ustedes ya lo conocen, ¿no? Son como incrementos en la temperatura global de la Tierra y los océanos, la pérdida de glaciares tanto en los polos como en las montañas, el incremento en el nivel de los océanos, eventos extremos como olas de calor, incendios forestales, sequías, inundaciones, precipitación, obviamente cambios en la vegetación, la acidificación del océano es otro elemento súper importante, los cambios en la densidad de nubes y la pérdida de biodiversidad, entre muchos otros. Y la exposición podría abordar de manera particular cada uno de ellos, ¿no? Entonces aquí nada más se los presento en forma de lista para que ustedes puedan dimensionar cómo lo que nos parece a nosotros un incremento pequeño de menos de 1 grado centígrado realmente tiene unos impactos que pueden ser devastadores, bueno, que ya son devastadores y que pueden serlo todavía más, porque se prevé que se va a incrementar mucho más la temperatura, ¿no? En los siguientes años. Esta es una imagen, bueno, es un conjunto de imágenes también de la NASA, y aquí se refleja el cambio en la temperatura del planeta. Esto realmente la NASA lo presenta como un video, pero yo hice unas fotografías, y la primera fotografía es de 1888. Obviamente lo azul, y entre más intenso sea el azul, es más fría la zona. Aquí lo pueden ver. Y el segundo mapa es de 1911, el tercer mapa es de 1970, donde ya prácticamente las zonas azul oscuro ya no existen, mucho menos estas del azul oscuro más intenso que había en 1888. Y para el 2019 esta es la fotografía satelital de la NASA, ¿no? Entonces es considerablemente más caliente el mundo el día de hoy que lo que era en 1888, y simplemente de lo que era hace 50 años en 1970. Esta es otra representación, obviamente esta no es una fotografía, y aquí habla de los cambios en temperatura. Bueno, aunque esto llega hasta el 2005, más o menos seguimos en lo mismo, que serían los colores de 0.5 grados centígrados a 1.5. Ya ahorita estaríamos más como en un color un poco más oscuro, pero sigue siendo representativo, y esto sería lo que se espera del lado derecho, lo que se espera para el 2100, ¿no? Bastante más alto la temperatura, más caliente. Entonces, algo importante que estudiar, obviamente, es la generación de gases de efecto invernadero, que son las que ocasionan el calentamiento global y que son causadas por las actividades humanas. La atmósfera, para nada más hacernos una idea del impacto de los gases de efecto invernadero, la atmósfera está compuesta en 78% por nitrógeno, el 21% por oxígeno, que son gases transparentes tanto a la luz visible como a la luz infrarroja, y por lo tanto no tienen ningún efecto sobre el clima. Y el 1%, solo el 1% de la atmósfera está constituido por vapor de agua y por gases traza. Y estos gases traza, dentro de estos gases se encuentran los gases de efecto invernadero. Entonces, aunque la proporción de gases en comparación, por ejemplo, con el nitrógeno o incluso con el oxígeno parece mínimo, pueden ustedes observar el impacto de los gases de efecto invernadero en la modificación de la temperatura global. Entonces, estos son los 4 gases de efecto invernadero, están ordenados en orden de importancia. Entonces tenemos en primer lugar el dióxido de carbono, que es el CO2, en segundo lugar el metano, el CH4, en tercer lugar el óxido de nitrógeno, el NO2, y luego los clorofluorocarbonos, el CFC, que cada vez están más regulados por los tratados internacionales en la industria. Ya si nos vamos específicamente a cada uno de los gases de efecto invernadero, y este ejercicio es importante porque siempre cambio climático nos parece una abstracción, pero ya cuando lo aterrizas a qué prácticas específicas generan cada uno de estos gases de efecto invernadero, ya nos va quedando mucho más claro cómo incluso nuestras acciones diarias
contribuyen al cambio climático, ¿no? Entonces, el dióxido de carbono, bueno, es fundamentalmente producido por la quema de combustibles fósiles, por la deforestación, entonces aquí entra la agricultura como un factor súper importante, el cambio en el uso de suelo, ¿qué se refiere a esto? Por ejemplo, deforestar un bosque para incorporar cultivos o ganado o para la urbanización, ¿no? Los humanos han incrementado la concentración de CO2 en la atmósfera en 47% desde que inició la revolución industrial a mediados del siglo XIX. O sea, es impresionante. Cuando pensamos en los tiempos geológicos de la Tierra, es impresionante que en tan solo un siglo y medio de existencia de revolución industrial hayamos incrementado la concentración de CO2 en la atmósfera en 47%. Aquí siempre tienen que pensar en tiempos geológicos y no en tiempos humanos. Por otro lado tenemos el metano, que es el CH4, y aquí la agricultura es fundamental para la generación de metano, sobre todo por medio de la producción de ganado y también por la descomposición de la basura orgánica. Luego tenemos el óxido de nitrógeno, donde también la cultivación del suelo es una práctica fundamental. Por ejemplo, el uso de fertilizantes químicos y también los orgánicos, porque los orgánicos también contaminan, aunque en menor medida, y la producción de ácido nítrico y la quema de biomasa. Por ejemplo, cuando se incendia una parcela antes de iniciar un nuevo ciclo agrícola, o cuando se deforesta un bosque para introducir ganado o nuevas parcelas. Y también tenemos los clorofluorocarbonos, que son compuestos industriales para aplicaciones crecientemente regulados por los tratados internacionales. Por ejemplo, antes los refrigeradores tenían este tipo de gases, generaban este tipo de gases de invernadero, ¿no? Y se han ido modificando estas tecnologías. Aquí vemos, perdón que no se ve muy bien la gráfica, pero cuando reduces el tamaño de la presentación, algunas imágenes pierden calidad. Aquí vemos la distribución de los gases de efecto invernadero por su proporción. Entonces, en naranja, bueno, en este color amarillo más bien, tenemos el CO2, que es el dióxido de carbono. Pueden darse cuenta que ocupa más o contribuye prácticamente el 65%, constituye aproximadamente el 65% de los gases de efecto invernadero. Luego tenemos el CO2 también, pero producido por la agricultura, entonces es un porcentaje alto. Y así sumamos este 65% y este 11%, ya tenemos 76% de CO2 como proporción de los gases de efecto invernadero. Y luego en el azul clarito tenemos el CH4, que es el metano, y luego en azul intermedio tenemos el óxido de nitrógeno, y luego finalmente en azul muy más oscuro tenemos los clorofluorocarbonos, que aunque cada vez son más regulados por los tratados internacionales, como la industria sigue creciendo y creciendo, han incrementado su proporción en comparación con los niveles históricos, ¿no? Pero el CO2, que son el naranja y el amarillo juntos, por mucho son el principal gas de efecto invernadero. Obviamente todo esto ha generado una ruptura del equilibrio, ¿no? La actividad humana ha roto el equilibrio en el que se encontraban los ciclos naturales y obviamente ha modificado significativamente la composición química de la atmósfera. Los humanos, ya lo mencioné anteriormente, hemos incrementado la concentración de CO2 en la atmósfera en 47% desde la revolución industrial, y aquí tenemos unos datos que nos pueden permitir dimensionar qué significa este 47%. Podemos decir que en los últimos 500,000 años se generaron, bueno, se incrementó entre 200 y estuvo el nivel entre 200 y 280 partes por millón. Este ppm significa partes por millón. Este fue el promedio de los últimos 500,000 años. Sin embargo, para 2013, el nivel que teníamos era 400 ppm. O sea, es sustancialmente, es prácticamente el doble de lo que había en los últimos 500,000 años. Y desde el 2004 al 2014, es decir, solo en una década, la tasa de crecimiento anual fue de 2 partes por millón al año, lo cual es altísimo si consideramos este nivel de los 500,000 años. Esto equivale a 20 ppm a lo largo de 8,000 años previos a la revolución industrial. Entonces pueden comparar las 20 partes por millón a lo largo de 8,000 años previos a la revolución industrial con el hecho de que en la década de 2004 a 2014 se produjo 2 ppm al año. Entonces ahí sí se pueden dar cuenta de la diferencia entre los tiempos geológicos y los tiempos humanos y de lo acelerado que ha sido este proceso
de concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Esta imagen también es de la NASA y aquí se ve el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera. Este es el nivel de 300 ppm, que más o menos se había mantenido por muchísimos milenios, como lo pueden ver aquí, y en 1950 se sobrepasa y estamos en un nivel de más de 400. Entonces, pueden darse cuenta que lo acelerada de esta transición. Aquí estamos hablando de milenios y aquí estamos hablando de unos simples años. Y además el crecimiento no es insignificante, es decir, no es que estemos apenas sobrepasando los 300 ppm, es que estamos prácticamente hemos doblado los ppm, ¿no? Entonces eso se pueden dar una idea de 1950 a nuestros días, o sea, 70 años. Esta imagen, bueno, también es un video de la NASA y yo hice fotografías de él. Vemos la concentración de CO2 en la atmósfera para el año 2002, 2010, 2014 y 2016. Y obviamente entre más gris la imagen, menos concentración de CO2. Se pueden dar cuenta que todavía en el 2002 podemos ver una atmósfera relativamente gris, de color gris, y luego va haciéndose más rojo, y entre más rojo, mayor concentración de CO2. Y esto solamente son poco más de 10 años. Entonces, estas son imágenes satelitales también. Entonces, no es insignificante y el cambio es muy rápido, es muy acelerado. Y a estas imágenes, por ejemplo, a esta imagen, que es una línea de crecimiento, si la comparamos, por ejemplo, con esta del crecimiento de la población, pues podemos ver una correlación, ¿no?, entre el crecimiento de la población y el incremento del CO2 en el mismo periodo de tiempo prácticamente, ¿no? Y también vemos el crecimiento exponencial de la población, ¿no?, que no tiene precedentes, que justamente aquí está el periodo de inicio de la revolución industrial y es a partir de ahí que se hace un crecimiento exponencial sin precedentes en la historia de la humanidad. Y obviamente eso impacta a la generación de gases de efecto invernadero. Esta es una imagen, estas imágenes son del panel intergubernamental de cambio climático. Aquí podemos ver la contribución por cada uno de los sectores económicos a la generación de gases de efecto invernadero. Y aquí lo que importa resaltar es el color verde, que equivale a la agricultura. Y es interesante porque la agricultura tiene una contribución muy importante, mucho más, o bueno, no mucho más, pero parecida al de la industria, que todos pensaríamos que la industria es súper contaminante o es el sector más contaminante de todos, y todavía la agricultura es mayor a transporte y a los edificios. Aquí también hay un sector, este color cremita oscuro, que es la producción indirecta de CO2, de las emisiones de CO2, y esta puede ser por ejemplo, por el uso de energía, etcétera, de forma indirecta, pero que contribuye. Entonces aquí tenemos el sector de la agricultura nuevamente y aquí sí se incrementan de los otros sectores, ¿no? Pero sin embargo es importante que sí se den cuenta de las dimensiones de la agricultura a la contribución de gases de efecto invernadero. Y esta imagen, bueno, esta gráfica habla de las emisiones de CO2 por país para el año 2020. Aquí obviamente se refleja la idea que tenemos de las contribuciones, con China siendo el país número uno, país contaminante número uno actualmente, con una aportación del 28%. Luego tenemos al resto del mundo con 21%, a los Estados Unidos con el 15% y México, que está aquí chiquito, es solamente el 1%, ¿no? Esta gráfica es interesante, es lo que tenemos en mente, como ya les dije, pero esta gráfica es mucho más interesante y aquí se habla de las emisiones acumuladas para el periodo 1850-2011, es decir, el periodo de la revolución industrial. Y aquí los porcentajes cambian sustantivamente y nos damos cuenta que Estados Unidos es el país más contaminante del mundo, con 27%, y aquí tenemos a la Unión Europea, que son varios países con el 25%, y bueno, aquí tenemos a México con el 1%. Por un lado, algo interesante es que la revolución industrial se origina en Europa y a pesar de eso es Estados Unidos el mayor contaminante. Aquí China aparece con el 11%, o sea, una contribución mucho menor que la de Estados Unidos.
Y también es importante ver el caso de México, porque México, aunque podemos decir 1% no es nada en comparación del 27%, es considerable porque hay países como Canadá o países industrializados europeos cuya contribución, por ejemplo, son 2%. Canadá, por ejemplo, es 2%. Entonces es interesante que un país subdesarrollado tenga una contribución tan alta en comparación de un país industrial como lo es Canadá. Y por otro lado, tampoco es como para que nos sintamos tan felices porque la economía mexicana finalmente está súper pegada a la economía estadounidense. Somos muy dependientes de la economía estadounidense. Nosotros prácticamente no tenemos industria realmente, pero eso no quiere decir que no seamos consumidores de esa industria, de esos servicios y productos, etcétera. Y además, muchas veces, o no muchas veces, prácticamente nuestra forma de ser se ha acercado cada vez más nuestros estándares de vida a los estadounidenses en el sentido de lo que queremos consumir, lo que nosotros pensamos que es nuestro progreso familiar, nuestros beneficios, etcétera, ¿no? Entonces tenemos la idea del modelo americano muy insertado en la mente y consumimos de acuerdo a eso. El único hecho es que nosotros no tenemos industria y entonces no somos unos generadores de gases de efecto invernadero como lo son los estadounidenses. Y por supuesto usamos muchos menos recursos cuando se trata de agua, electricidad, etcétera, ¿no? Pero sí es importante que nos demos cuenta que nuestra economía está completamente asociada con la de Estados Unidos y que además nuestras aspiraciones de desarrollo siguen a los Estados Unidos, ¿no? Y no a otros países que son mucho más conscientes de su impacto medioambiental. Y parte de que México tenga ese 1%, que es alto en comparación, por ejemplo, de un país como Canadá, se debe a que somos un país petrolero, por supuesto. Entonces, ya para entrar en materia, que es agricultura y calentamiento global, pues empiezo con esta imagen que a mí me parece interesante porque siempre cuando pensamos en agricultura pensamos en algo como chiquito o tenemos una idea abstracta y esto es la agricultura industrial. Esta imagen refleja la agricultura industrial estadounidense, ¿no? Que no tiene nada que ver con un campesino en su milpa. Ya cuando hablamos de las contribuciones de la agricultura a los gases de efecto invernadero, podemos dividirlas en dos sectores. Por un lado, las contribuciones directas, que equivalen al 17%. Esta aportación directa se refiere a las actividades agrarias, tal y como nos la imaginamos, ¿no? El cultivo de la tierra, la cosecha, etc. Y luego tenemos del 7 al 14%, que es un porcentaje de aportación indirecta, ¿no? Por ejemplo, cambio de uso de suelo, o sea, deforestación para introducir ganado o ampliar zonas de cultivo, etc. Entonces, de manera general, podemos decir que a manera global el porcentaje puede ir de 24 a 31% de contribuciones de la agricultura a gases de efecto invernadero. Ya de manera más específica, por ejemplo, si hablamos de dióxido de carbono, vemos que la agricultura contribuye por medio de la producción de fertilizantes, es decir, las fábricas que producen los fertilizantes, el uso de gasolina para la maquinaria que se usa en el campo, la deforestación, por supuesto, que es un factor fundamental, la cultivación de suelos por sí mismo, la labranza genera gases de efecto, genera dióxido de carbono, también hay la desertificación de pasturas y el procesamiento, operaciones de la cadena de abastecimiento, ¿no? O sea, todo el empaquetamiento, refrigeradores, transporte, etc. Luego, en el caso del metano, la agricultura es bastante contaminante, sobre todo por la producción de ganado, ¿no? Entonces, todo lo que es el manejo del estiércol, etcétera, genera metano. Y hay otro tipo de agricultura, por ejemplo, cuando se cultiva el arroz en estos suelos pantanosos, eso también genera, ¿no? Que es el fenómeno de la metanogénesis de suelos anegados. Y obviamente la quema de desechos agrícolas o la quema de la tierra antes de volverla a cultivar. Y luego tenemos el óxido de nitrógeno y ahí ya vemos la aplicación del fertilizante, también manejo de estiércol genera óxido de nitrógeno y varias cosas del uso de ganado y del manejo del estiércol. Esta gráfica refleja las contribuciones de gases de efecto invernadero para la producción de la comida. Y aquí, por ejemplo, hacen un cálculo aproximado del 26% de todos los gases de efecto invernadero. Y las subdividen en cada una de las actividades dentro de la agricultura. Por ejemplo, el 24% de todo lo que produce la agricultura de gases de efecto invernadero se refiere al uso de suelo, que es el 16% al uso de suelo por el ganado y al 8%
para producir comida para los humanos, ¿no? Luego el 27% para la producción de alimentos o de cultivos, dentro de los cuales también hay que dividir los cultivos que están destinados para el consumo humano, que es el 21% de la generación de gases de efecto invernadero, y el 8% el 6% para alimento para los ganados, ¿no? Y luego tenemos todo lo que es el manejo del ganado y también de todo el manejo de los peces en estas granjas para peces, y es un 31%. Es decir, todo lo que implica ganado, pueden ver que es una gran aportación de los gases de efecto invernadero por parte de la agricultura. Y luego tenemos la cadena que hace todo el abastecimiento, ¿no? Que es el 18%, a pesar de lo que podríamos creer que todo el transporte, la refrigeración, el empaquetamiento, aún así, comparado con los otros sectores de la agricultura, es mucho menor, ¿no? Y aquí es importante que se den cuenta toda la tierra que se utiliza y todos los gases de efecto invernadero que se generan por la producción de alimentos de origen animal. Que hay que reconocerlo, la dieta, por lo menos de los países como México, cada vez se ha hecho más cárnica, y también de los países desarrollados. En los años, por ejemplo, en 1960, muchos productos de origen animal todavía eran muy periféricos a la dieta, ¿no? Se llega a comer 1 o 2 huevos a la semana, y ahora se desayunan 2 o 3 huevos en el desayuno, se come carne en la comida, se cena queso y jamón, etcétera, ¿no? Entonces es una transformación de la dieta y podemos ver sus impactos en el medio ambiente. Y además, obviamente, no es el tema aquí, pero también podríamos hablar de los intereses de las industrias que producen los alimentos de origen animal y por qué se ha promovido esta dieta, que además ya se sabe que no es saludable. Esta es una imagen prototípica de la agricultura industrial, simplemente es un dibujo, y aquí podemos ver los diferentes sectores que producen los diferentes tipos de efecto invernadero, que ya les expliqué. Aquí podemos ver las condiciones de los animales, o sea, tampoco es óptimo, también hay muchos, la agricultura es característica por sus abusos a la vida de los animales, que son, que crecen en condiciones terribles, con una crueldad impresionante y completamente insalubre, etcétera, ¿no? Y estas imágenes son bastante ligeras en comparación de otras imágenes que se podrían buscar, ¿no? Y esta es una imagen de un modelo de agricultura no industrial, un poco idealizada, no vamos a negarlo, pero la idea simplemente es ver cómo se distribuye la producción de gases de efecto invernadero en un sistema que se considera, en teoría, tendría que ser mucho más complejo en cuestión de recursos naturales, de diversidad, etcétera, que lo es, que el de la agricultura industrial. O sea, este podría equiparse un poco más a la agricultura campesina en teoría, pero eso sí lo tienen que tener en cuenta en teoría, no necesariamente es así como se practica la agricultura campesina. Para dar una contextualización, también podemos ver otros impactos medioambientales de la agricultura. La agricultura ocupa el 50% de toda la tierra habitable en el planeta, esto sin contar desiertos y tundra. Eso es una proporción bastante alta si lo piensan. El 78% del agua dulce extraída en todo el mundo es para la agricultura. El 70% de la eutrofización del agua dulce y océanos es causada por la agricultura. Esto se refiere a la contaminación, por ejemplo, cuando salen algas, etcétera. La agricultura es una actividad que contribuye altamente a la eutrofización del agua, y 94% de la biomasa mamífera, es decir, todos los animales mamíferos, excluyendo los humanos que existen en el mundo, actualmente es ganado. Entonces, esto les puede dar una idea de la inmensidad de lo que es la ganadería y de su impacto en el medio ambiente. Y bueno, y la agricultura y la acuacultura constituyen una amenaza directa para 24,000 especies en peligro de extinción. Entonces, no son pocos los impactos y no son pocos los recursos que usa la agricultura. Es decir, todo lo que comemos las 3 veces al día o las 4 veces al día tiene un impacto fuerte en el medio ambiente. Y esta gráfica muestra exactamente lo que les acabo de decir simplemente. Es un reflejo de la... Aquí en
En esta lista me equivoqué en estos porcentajes del 78%, porque son 70% del uso de agua dulce y 78% en el proceso de eutroficación. Entonces, sí pueden dimensionar el impacto de la agricultura en el medio ambiente. Y aquí, por ejemplo, podemos ver aquí que se aterrizan estos datos generales a simplemente la variable del uso de tierra para la producción de alimentos, ¿no? Y vemos que se utiliza el 29% de toda la tierra para la producción solo de alimentos. De este 29% de tierra que existe en el planeta, el 71% es tierra habitable. De ese 71%, el 50% es usado por la agricultura. De esta tierra que tiene uso agrícola, el 77% es para ganado y el 23% para cultivar granos y todas esas cosas, alimentos, perdón. Y de este 23% que tenemos aquí, el 82% genera proteínas de origen vegetal y el 18% proteínas de origen animal. Entonces es impresionante la cantidad de uso de tierra para producir productos de origen animal en comparación de la cantidad de proteínas que realmente se producen en comparación con las proteínas de origen vegetal. Y lo más interesante es que a nivel global, pues en los países subdesarrollados las dietas semi-vegetarianas o veganas todavía siguen siendo la pauta, ¿no?, de las comunidades. Por ejemplo, en las comunidades indígenas en México, todavía las dietas son dietas desbalanceadas, no vamos a decir que son dietas ideales, pero son dietas que todavía se basan esencialmente en las proteínas vegetales. En cambio, en las ciudades, en los países desarrollados, etcétera, la proporción de consumo de proteínas animales es altísima, con un impacto impresionante a nivel global. Y aquí vemos el uso de tierra por cada kilogramo de alimento, ¿no? Entonces vemos las carnes, obviamente en primer lugar, luego ya vemos el queso y más abajo vemos las cosas, los vegetales y las nueces, etcétera, ¿no? Incluso los huevos tienen un impacto medioambiental muchísimo más reducido que lo que es todas las cosas de carne, ¿no? Y aquí vemos la emisión de gases de efecto invernadero en la cadena productiva, ¿no? Aquí vemos los diferentes colores, por ejemplo, cambio en el uso de suelo, la granja por sí misma, el alimento para los ganados, el procesamiento, etcétera. Ya lo habíamos visto en la otra gráfica, ¿no? Pero lo vemos por alimento, ¿no? Y otra vez la carne, que está hasta arriba, tiene las contribuciones más fuertes, ¿no?, en comparación de los productos de origen vegetal. O sea, simplemente, prácticamente no tiene comparación. Y aquí, esta es la huella de carbono en la dieta europea. Yo no tengo estos datos para la dieta mexicana y supongo que la dieta estadounidense todavía es mayor la proporción de alimentos de origen animal en la dieta, pero aquí se pueden dar cuenta que el 83% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la dieta europea son de productos de origen animal, ya sean lácteos o la carne o los huevos. Es decir, no es insignificante la contribución de las dietas cárnicas a cambio climático. Y todo esto ya son cosas prácticamente que caerían en lo no animal, ¿no?, como cereales, frutas, vegetales, etc. Entonces pueden darse cuenta del impacto de las dietas cárnicas. Estas fotografías son de México y me parecen interesantes porque, por ejemplo, si las vemos o si vamos en la carretera y vemos uno de estos paisajes, nos parece bonito, ¿no? Diríamos, mira qué bonito se ve el campo. Y si un biólogo ve estas mismas fotografías, se queda horrorizado, ¿no? Y dice, eso que ustedes ven bonito, lo único que refleja es una destrucción impresionante del medio ambiente natural. Es decir, todo esto es vegetación secundaria, nada de las cosas originales del ecosistema existen y reflejan pura devastación medioambiental, ¿no? Y es interesante porque para los ojos del público pueden parecer fotografías súper bonitas, ¿no? Pero al contrario, nada más reflejan devastación.
Entonces, ahora vamos a ver los efectos del calentamiento global en la agricultura. Ya en la sección pasada vimos cómo la agricultura impacta al cambio climático y ahora vamos a ver cómo cambio climático impacta a la agricultura. Es una relación dialéctica. Entonces, aquí hay unos impactos básicos, los más estudiados y conocidos, que es el número 1, acelera el desarrollo de las plantas y se reduce su productividad. Como el ambiente es más caliente, se acelera el crecimiento de la planta, pero al acelerarse el crecimiento de la planta no se desarrolla como se debería desarrollar. Entonces también se reduce la productividad. Se reduce la humedad de los suelos y del ambiente, eso ya lo hemos comprobado y lo pueden ver ustedes mismos. Se genera el proceso de evapotranspiración, el fenómeno de evapotranspiración, que significa que se incrementa la evaporación del agua del suelo y se incrementa la transpiración de las plantas. Entonces, en síntesis, se hace más seco el medio ambiente, ¿no? Y obviamente también hay mayor precipitación y o sequías en diferentes partes del mundo. Y luego tenemos otros efectos, es potencialmente se puede incrementar la fotosíntesis. Esto es interesante porque es una hipótesis y cada vez es una hipótesis que se considera que no va a ser válida, ¿no? Se considera que si se incrementa la fotosíntesis va a suceder y va a ser, pues, llegar a ser benéfica. Todavía no se sabe si va a llegar a ser benéfica y además no se sabe hasta qué límite de temperatura puede ser benéfica. Pasando cierto límite, ni siquiera va a ser benéfica para esos cultivos, ¿no? Pero si llegara a ser benéfica esta incrementación de la fotosíntesis, sería para los cultivos C3, como por ejemplo el trigo, el arroz y la soya, pero no para los cultivos C4, como la caña de azúcar y el maíz. Y aquí me gusta enfatizar este dato justamente porque México es un productor de maíz súper importante, ¿no? Cambio climático también genera el surgimiento de nuevas plagas, como por ejemplo la roya para el café mexicano, que ha sido una plaga que ha devastado al mercado mexicano del café, sobre todo en las comunidades indígenas y campesinas. Y bueno, también se generan intolerancia de cultivos, plantas y animales al incremento de la temperatura. O sea, no todos los animales son capaces de soportar el incremento, ni todas las plantas. Y obviamente los países más afectados serán aquellos más cercanos al Ecuador y con menores capacidades técnicas de adaptación a cambio climático. Y bueno, tenemos también una pérdida de productividad en el sector agrícola y México es uno de los países que van a ser más afectados por cambio climático. De acuerdo con el CCPI, en su reporte del 2019, México es considerado como uno de los países con bajo desempeño en la implementación de medidas de mitigación. Y es cierto, México realmente no piensa en mitigación de cambio climático. Ese es un discurso que todavía no ha entrado como en nuestra mente. Entonces, estamos dentro de los países con menor respuesta en la implementación de medidas de mitigación y se calcula que para 2080 México va a tener una pérdida en la productividad agrícola de 25 a 35%. Y esto es un porcentaje altísimo. Nada más para contextualizarlo a nivel global, sí podemos afirmar que México sería una de las naciones más afectadas en el mundo. Los países industrializados, por ejemplo, tendrían una pérdida, se calcula una pérdida en la productividad de alrededor del 6%, o sea, no tiene nada que ver con el 25-35%, y los países más vulnerables como Senegal y Sudán en África, es decir, países realmente subdesarrollados y en condiciones de pobreza extrema, tendrían una pérdida de productividad agrícola del 50%. Pero este porcentaje de México se asemeja a muchos países africanos y es impresionante porque México jamás se ha considerado como un país que tenga los niveles de subdesarrollo de un país africano y en muchos niveles, si lo comparamos, nos vamos a dar cuenta de que tenemos muchos puntos en común con países africanos pobres, lo cual es una verdadera lástima, ¿no? Este mapa refleja todo este proceso de la fotosíntesis, o sea, del impacto en la productividad agrícola si no hay efectos positivos por el CO2, es decir, si no hay efectos positivos de este incremento en la fotosíntesis. Y obviamente en café son los países más afectados a nivel mundial y México es uno de ellos, ¿no? En el escenario tentativamente positivo de que la fotosíntesis sí fuera funcional para algunos cultivos, de todos modos México seguiría siendo uno de los países más afectados a nivel global por la pérdida en productividad agrícola. Entonces sí estamos en una situación de emergencia y sí lo deberíamos de considerar.
Aquí, por ejemplo, ya podemos ver un mapa que ya se enfoca en un solo cultivo, que es el del maíz, y ya si vemos el caso de México, podemos ver una diferencia entre la agricultura industrial del norte, que ahora, por ejemplo, Sinaloa es el principal productor de maíz en México. Esto es una transformación histórica que se da a partir del Telecán. Es la primera vez que Sinaloa se convierte en un productor neto de maíz, con los apoyos a la agricultura industrial. Luego vemos una pérdida de productividad media en la zona central de México y una pérdida mucho más alta, casi del 15%, para toda la región del sureste, donde está concentrada la agricultura campesina, y interesantemente también donde está la zona, bueno, todo Mesoamérica, que es la zona de origen y diversidad del maíz. Entonces, una razón fundamental por la cual estas regiones son más afectadas son porque son agricultura de subsistencia que dependen de la lluvia. En cambio, bueno, de la lluvia y de las semillas nativas. En cambio, la agricultura industrial pues tiene sistemas de irrigación que permiten efectivamente sobrepasar las sequías, etcétera, etcétera. Entonces aquí estamos viendo ya una diferencia de cambio climático, de los impactos de cambio climático cuando hablamos de agricultura industrial y cuando hablamos de agricultura campesina. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es la agricultura campesina para que se den un poco una idea. Estas son mujeres mayas, pero de Guatemala, no de México, ¿no? Entonces, cuando hablamos de agricultura campesina, estamos hablando aproximadamente de 500 millones de pequeños agricultores en el mundo, de los cuales hay más de 2 billones que dependen de la agricultura de subsistencia, es decir, completamente producir para el autoconsumo. Y 47% de la población rural son mujeres. En los países más pobres, el 70% de la tierra, más del 70% de la tierra arable, es cultivada por pequeños campesinos. Y, por ejemplo, México, el 53% del territorio está en manos de ejidos y comunidades indígenas, ¿no? Y en los países más pobres, más del 90% de los alimentos agrícolas son producidos por pequeños campesinos. Es decir, la agricultura campesina continúa siendo una fuente esencial de alimentos y una fuente esencial de lo que ahora denominamos bajo el concepto de soberanía alimentaria. Este es un mapa de México donde refleja los ejidos en amarillo y las comunidades indígenas. Todo esto es parte del sistema de colectivización de la tierra. Entonces se pueden dar cuenta de la distribución en el país. No es insignificante, ¿no? Y esto es resultado de la Revolución Mexicana, que se hizo una redistribución a lo largo de la historia, una reforma agraria para la distribución de las tierras en manos de los campesinos. Y esta foto nos da una idea más o menos de lo que es la agricultura campesina en comparación de esta imagen, que son los tractores y los distribuidores de fertilizante que usa un agricultor industrial. Y esta simplemente es una foto, porque una agricultura industrial puede tener, no sé, en Estados Unidos 50 de estas máquinas, cosas impresionantemente grandes, ¿no? Entonces, la agricultura campesina, para seguirla caracterizando un poco, pues son agricultores y viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema. La mayoría de ellos se han vuelto mujeres, adultos mayores, niños e indígenas, o sea, de estos que están de la población rural que está en pobreza y pobreza extrema, la mayoría son mujeres, adultos mayores, niños e indígenas, y 1.2 billones de pobres en el mundo viven con menos de $1 al día, ¿no? Y 75% viven y trabajan en zonas rurales. En el caso de México, para contextualizar estos datos, el 51.3% de la población rural vive en condiciones de pobreza. Esto es impresionante, estando en el 2021. Y 77.2% de este porcentaje total vive en pobreza extrema. El 69.5% de la población indígena rural vive en pobreza y 27.9% en pobreza extrema. Es decir, dentro de la población rural, la población indígena es todavía más afectada, ¿no? Y entre 10 y 20% de los niños en México, o sea, menores a 5 años, sufren malnutrición infantil, la gran mayoría en las zonas rurales indígenas. Y bueno, aquí vemos el porcentaje de titularidad de tierras por género, que también es importante, y México es un país con un porcentaje bajo en el cual las mujeres tengan la titularidad de la tierra. Y es interesante porque aquí sí, bueno, no se tienen datos de muchas partes del mundo, pero es una tendencia a que las mujeres tengan
poca titularidad sobre las tierras de cultivo, a pesar de que trabajen en ellas y muchas veces, incluso a pesar de que sean el principal trabajo en esas tierras, porque muchas veces son viudas, están divorciadas, el marido las dejó, etcétera, y se tienen la tierra y aún así no tienen el derecho a la titularidad. Y aquí es la misma información, pero por país. En azul vemos la distribución de titulares siendo hombres y en naranja la de siendo mujeres. Y aquí está México, que es el cuarto ejemplo, ¿no? Y es interesante porque incluso Ecuador tiene una distribución bastante equitativa entre hombres y mujeres. Países como Uganda, países como Malawi, Etiopía todavía tiene porcentajes más altos. Entonces estamos hablando de México como una sociedad altamente conservadora. Bueno, esta es una imagen de una productora africana con un bebé que también refleja, aunque la foto se ve bonita y está sonriendo porque es una foto de la ONU, bueno, refleja las condiciones de las trabajadoras, ¿no? En el campo. Trabajar con un bebé en el campo es súper complicado, ¿no? O sea, todos los que somos mamás, no nos podemos imaginar tener la jornada laboral en el campo cargando al bebé. Y luego si son tierras donde se aplican los agroquímicos, también ya está súper comprobadísimo de efectos muy tóxicos para los niños y para las mamás trabajando en campos que son tratados con agroquímicos. Entonces, si ya nos vamos al tema de agricultura campesina y calentamiento global, pues vemos que son comunidades con mayor vulnerabilidad a cambio climático que lo que es la agricultura industrial, ¿no? Por una parte, se localizan en regiones más cercanas a los trópicos, es decir, prácticamente no hay campesinos de subsistencia en Canadá, sino son en los países subdesarrollados, y también hay tendencias socioeconómicas, demográficas y políticas que van limitando la capacidad de adaptarse a cambio climático. El cambio climático no solamente se refiere a cómo impacta en una región en específico el clima, sino también qué capacidades tienen los países, las regiones, de responder a los retos de cambio climático. Y aquí es interesante porque, por un lado, por la distribución geográfica, los países del norte son potencialmente menos afectados por cambio climático y al mismo tiempo tienen muchas capacidades técnicas y económicas para implementar medidas de adaptación y de mitigación, cosas que, por ejemplo, los campesinos no las tienen, ¿no? Entonces, bueno, ha sido difícil evaluar las formas específicas en el que cambio climático impacta a la agricultura campesina, porque estos sistemas de producción varían mucho a lo largo del mundo, ¿no? Entonces, realmente no hay estudios que nos digan que el cambio climático va a impactar de esta manera específica a la agricultura campesina en comparación de la agricultura industrial, ¿no? También hay una diversidad de especies y de prácticas por las diferentes condiciones culturales y del medio ambiente en el que no es lo mismo un agricultor de subsistencia en Chiapas que en África, etcétera, ¿no? Entonces, algunos factores de riesgo no relacionados directamente con cambio climático, pero que hacen más vulnerables a estas poblaciones, son obviamente el incremento de la población y poca tierra, esto lo hemos visto en México, cada vez más y más y más y más el crecimiento de la población campesina y cada vez menos tierra, donde las parcelas se fragmentan en pedazos que ya no alcanza, que ya no son suficientes para abastecer de alimento a una familia, porque ya el abuelo heredó las tierras y esas tierras pasaron a 5 hijos y esos 5 hijos heredaron a 15 nietos, etcétera, etcétera, ¿no? También se da el proceso de degradación ambiental, de las cuales las comunidades campesinas no están exentas. Ellos tienen muchas prácticas modernas y prácticas ancestrales que son devastadoras del medio ambiente también, hay que decirlo. No hay que romantizar a la agricultura campesina, ni tampoco a la agricultura industrial. Entonces hay mucha degradación medioambiental. También hay dependencia hacia mercados regionales y globales y estos mercados siempre están fluctuando todo el tiempo, ¿no? Tanto en precios de los productos que venden los pobres campesinos como en los suministros, ¿no? En los precios también de los suministros. Por ejemplo, los agroquímicos, que son que su uso es generalizado en la agricultura campesina. Aunque no tienen sistemas de irrigación ni tienen la maquinaria, sí se han adaptado a los agroquímicos. Y la principal razón es que los agroquímicos les han permitido, por ejemplo, trabajar en tierras extremadamente pobres, donde no podrían cultivar nada porque la tierra está muy degradada, y los agroquímicos permiten el mantenimiento de los ciclos, ¿no? No se tiene que ir a buscar
cada año una parcela diferente ni hacer estas rotaciones, porque esto lo resuelven los agroquímicos. Entonces la agricultura campesina también está muy quimicalizada. Eso es un análisis que yo hago en un artículo. Entonces, bueno, ese sería un ejemplo de que si esos precios de los agroquímicos fluctúan, los campesinos tienen que lidiar con ellos, ¿no? Y también hay poca regulación de los gobiernos sobre los mercados y hay pandemias como el COVID-19 y el SIDA que impactan diferenciadamente a las comunidades rurales que a las urbanas o a la agricultura industrial, y hay fragilidad de los gobiernos y conflictos armados. Por ejemplo, el conflicto en Guatemala, los conflictos en África, etcétera. Todo esto hace más vulnerables a las poblaciones y hace más difícil que las poblaciones puedan crear programas de mitigación para cambio climático. Es decir, cambio climático pareciera que en la agenda política y social de estas comunidades pasa a un quinto, sexto, séptimo lugar, ¿no? En comparación de otros problemas que parecieran a primera vista más urgentes. Y obviamente es difícil de predecir los impactos específicos, ¿no? Hay falta de definiciones estandarizadas de este tipo de sistemas agrícolas, falta de datos a escala nacional. México es un ejemplo de lo difícil que es conseguir datos a escala nacional, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos. Cuando estudias en Estados Unidos, accedes a un montón de datos que produce el gobierno, y en México es mucho más difícil. Y luego imagínense datos de Chiapas, cosas así, se vuelve más complicado. También hay la complejidad particular de cada uno de los sistemas y ecosistemas, es decir, que las formas diferentes de trabajar la tierra en Chiapas que en Oaxaca, que en Yucatán, etcétera. Y hay diferentes niveles de vulnerabilidad a diferentes factores de cambio climático y otros riesgos. Y bueno, obviamente debemos de crear un análisis específico, el cual debe reconocer la complejidad y la alta especificidad local de los sistemas productivos campesinos e incorporar factores de estrés y riesgos no relacionados directamente con cambio climático, pero que sí incrementan la vulnerabilidad de las comunidades campesinas y de los hogares campesinos, ¿no? Y aquí se propone estudiar 3 categorías diferentes de impacto de cambio climático sobre la agricultura campesina. Los procesos biológicos, por una parte, es decir, lo que se afecta a los animales y a las plantas a nivel de organismos individuales en los campos de cultivo, así como los procesos físicos y medioambientales que afectan la producción tanto a nivel de comunidad, cuenca y región, como los impactos de cambio climático en la salud humana y los medios de vida agrícolas. Es decir, cuando estamos estudiando cambio climático, sí es complejo, y sí es complejo integrar todos estos diferentes niveles para diferentes comunidades y para diferentes ecosistemas. Pero esta es una buena guía para los que estén interesados en estudiar los impactos de cambio climático en una comunidad específica. Es una buena guía de los 3 elementos mínimos que deberían de contemplar ese tipo de estudios. Y bueno, esta es una fotografía de una muchacha creo que está en Chiapas, y está en un cafeto y mostrando la enfermedad de la roya, ¿no? Que es una plaga asociada al incremento de la temperatura y que, como lo mencioné al principio, ha devastado el mercado mexicano de café, sobre todo para las comunidades indígenas y campesinos, porque la producción de fincas más grandes de café han podido solventar estos problemas usando semillas industriales, con sus sistemas de irrigación y con toda una capacidad de invertir en cambiar el tipo de planta o el tipo de variedad de café cuando se necesita, ¿no? Las comunidades campesinas no lo han logrado hacer, ¿no? Y bueno, esta sería mi presentación y podemos dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Entonces voy a dejar de compartir la pantalla. Ya. Bueno, pues muchas gracias a la doctora Carol Hernández. Un aplauso por esta excelente conferencia que nos dio un panorama amplio de cómo está la problemática del cambio climático y sobre todo, exacto, un gran aplauso para ella, entre todas las que tengamos la cámara prendida, y quien no, pues bueno, también a través de las reacciones. Y bueno, también nos pone en alerta, ¿verdad?, sobre la situación y el cuidado que tenemos que tener a futuro, dada la perspectiva que hay negativa con respecto al cuidado de la tierra en el futuro cercano en México y actual.
Entonces, esto nos pone a reflexionar, ¿verdad?, sobre qué podemos hacer para incidir en este aspecto. Y justamente creo que, no sé si tú, Carol, haya usted leído, pero ayer salió un artículo del doctor Víctor Toledo, ¿no?, donde hablaba justamente de cómo se habían ido dando estos cambios en el cuidado de la tierra, que antes eran ignorados, pues todavía hasta hace poco tiempo realmente, ¿no?, relativamente, y cómo esto ha ido modificándose y cómo las mujeres, pues bueno, él opina, ¿no?, que somos parte de los factores de cambio, ¿no?, que seguramente, bueno, que estamos participando activamente, y ya tú nos has ejemplificado aquí la participación, por ejemplo, de las mujeres en el campo, aunque marginal, pero participación al fin. Y bueno, y cómo podríamos entonces reflexionar ahora sobre qué más podríamos hacer a estos respectos a partir de investigar, claro, como tú lo haces, pero a través de estas organizaciones en las cuales participas y que mencioné durante la introducción, pues me gustaría como primer punto en lo que se abre la discusión general, el que tú nos comentes qué hacen estas organizaciones, ¿no? En particular, había una que es el Collective of Agrarian School Activists from the South. ¿Podrías platicarnos? Y bueno, ¿qué otras organizaciones de este tipo participas y cuál es la perspectiva que hay de acciones, por ejemplo, para el futuro, al menos inmediato, ¿no? Sí, claro que sí. Eh, es difícil hablar de específicamente qué se puede hacer en el campo mexicano, así como de manera global, ¿no? Pero lo que sí nos queda claro es que es importante, por lo menos, empezar a pensar en términos de cambio climático. Los que estudiamos las ciencias sociales, más allá de las cosas ambientales, por ejemplo, el tema central sobre cambio climático en las ciencias sociales es por qué la gente no habla de cambio climático cuando cambio climático es el fenómeno medioambiental más importante de nuestra era y está presente en nuestras vidas de manera impresionante y desastrosa y con unos efectos increíbles. Y entonces desde las ciencias sociales la pregunta es ¿por qué la gente no habla en la comida de eso? ¿Por qué no llegas con tu abuelita y el tema de conversación en la cena es cambio climático o con tus hijos es cambio climático? Y la respuesta es que el cambio climático es tan abrumador, los efectos pueden ser tan terribles, o sea, es pérdida de biodiversidad. Estamos en el límite de la existencia humana si seguimos en este camino, ¿no? Ya se ha hablado de la sexta extinción masiva, ¿no? Entonces, es tan abrumador que la gente prefiere no pensar en cambio climático en la cotidianidad, es decir, no bañarse y estar pensando en cambio climático, o no comerse una quesadilla y decir cambio climático porque me estoy comiendo 2 rebanadas de queso en vez de una, etcétera, ¿no? Entonces se ha dejado ese tema a un lado porque genera estrés, porque genera angustia, porque genera impotencia, porque la gente lo desconoce. Y es interesante porque este tema ha estado realmente presente en nuestras vidas, no en los últimos 5 años ni 10 años, sino prácticamente desde 1970 ya se están creando los organismos internacionales que hablan de cambio climático, el panel intergubernamental de cambio climático, los tratados internacionales sobre cambio climático. Es decir, llevamos mucho tiempo trabajando el tema y poca recepción por parte de la sociedad civil, ¿no? Esto está cambiando en las últimas 2 décadas, pero vamos muy lentos al ritmo, ¿no? Entonces, un primer paso necesario y elemental es darnos cuenta de lo que está pasando, ¿no? Es reconocer el problema y es entonces empezarlo como a enfrentar. Y parte de estos colectivos en los que yo participo, uno de ellos es documentar qué hacen las comunidades campesinas frente a cambio climático, cómo lo perciben, cómo lo viven, cómo actúan, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo el tema de los recursos fitogenéticos, entonces me enfoco en el tema de las semillas. Y entonces aquí es las comunidades cómo responden en todos sus programas de semillas a cambio climático. Porque aquí hay otro elemento importante que no era el tema de esta presentación, pero que lo he hecho en otras presentaciones, hay una diferencia sustancial entre las semillas nativas y las semillas industriales. Pero en cambio climático, esas diferencias vuelven a obligarnos a pensar de manera integral entre agricultura industrial y agricultura campesina. Es decir, la agricultura industrial puede traer soluciones a los problemas de cambio climático, sobre todo la generación de semillas con diferentes características adaptables a las nuevas condiciones del medio ambiente, pero al mismo tiempo
los recursos nativos, como las semillas nativas, tienen esta capacidad de evolucionar genéticamente y de adaptarse a cambio climático. Entonces las semillas nativas pueden ser útiles para la generación de semillas industriales que puedan adaptarse a cambio climático. Entonces, por ejemplo, pensar cómo se da esta relación entre semillas nativas y semillas industriales en un contexto de creciente privatización de las semillas es una forma en la que nosotros abordamos el tema, ¿no? Cómo responden las comunidades, etcétera. Y la otra es hacer una difusión de estas problemáticas, ¿no? En los estudios que hacen, por ejemplo, en estas redes en las que yo participo, son realmente internacionales. Aquí, en la de Journal of Peasant Studies se integran gente del norte y del sur, pero en el colectivo Casas está súper enfocado en los académicos del sur, sobre todo que sean jóvenes, ¿no? Que sean recientemente doctorados o que estén en el doctorado, etcétera. Y se da cuenta con todos estos estudios el papel de las mujeres, ¿no? Y el papel de las comunidades indígenas también, en este rescate de los saberes tradicionales, de los saberes femeninos. Esas gráficas que mostré de la titularidad de la tierra no reflejan la realidad. El campo cada vez se ha feminizado más, las mujeres son las que están a cargo de él, y aunque los títulos de propiedad siguen estando en manos de los hombres, son las mujeres las que en la práctica lo tienen porque trabajan la tierra, no porque estén beneficiadas, ¿no? Entonces, Víctor Toledo ha hecho mucho énfasis en eso, ¿no? Yo creo que es de los primeros que hace mucho énfasis en esta desigualdad en la titularidad de la tierra y en la titularidad en manos de las mujeres. Entonces, en ese sentido, yo creo que es una mezcla de concientización, pero también de implementar rápidamente medidas de mitigación de largo plazo que no se está haciendo en México todavía, ¿no? Entonces, esa sería como una primera respuesta. Gracias, Carol. Vamos a pasar a hacerte algunos comentarios del público. Sí, entonces tenemos aquí saludos de María Gabriela Gordillo Ramírez desde Guatemala, Patricia Fausto, buenas noches, un abrazo desde Indiana, Olga Marina Rivas Arriaga, saludos desde Guatemala, y la licenciada T.S. Verónica pregunta qué impacto tiene el aumento del maíz en las zonas donde practican la agricultura. No aclara, ¿verdad? Un poco más sobre a qué regiones se refiere, pero bueno, lo pone en términos generales. Y luego preguntan aquí también, esta misma persona, la licenciada Verónica T.S., es importante la titularidad de la tierra ya que tenemos la oportunidad de producir alimentos aún más naturales. Bueno, es un comentario. Y luego también Rosalba Rojas pregunta cómo ser una actora de cambio. Y bueno, tenemos también, si quieres, te doy ahorita tiempo para que tú comentes algo sobre esto último que pregunta Verónica y cómo ser un actor de cambio, de acuerdo a lo que pregunta Rosalba Rojas, en lo que te leo después otras preguntas que hay en el chat de aquí del Museo de la Mujer. Sí, cuando hablamos del maíz, por ejemplo, no debemos y vimos el mapa de la distribución de la pérdida de productividad en el maíz, vimos cómo la zona industrial sería menos afectada que la zona campesina. Aquí debemos de evaluar también diferentes elementos. Uno de ellos es la seguridad alimentaria del país, ¿no? Por ejemplo, que haya tortillas en las tortillerías de la Ciudad de México, ¿no? De forma regular. Pero otro análisis diferente y muy importante, y tal vez más importante que el primero, es cuidar la agrobiodiversidad. Es decir, sí puede Sinaloa sobrevivir cambio climático, tal vez por unos años, porque el incremento de cambio climático va cada vez mayor y no sabemos el límite en el que sí vamos a tolerarlo, ¿no? Todavía esas son cosas que se tienen que prever, que no necesariamente, por mucho que cambio climático en 20 años no nos impacte demasiado o podamos adaptarnos a él, eso no quiere decir que en 50 años o con un incremento acelerado sí lo logramos hacer, pero bueno, dada las ideas de que sí nos podemos adaptar a cambio climático, el otro tema muy diferente es el de la conservación de la agrobiodiversidad. Y aquí entra en juego otra vez las semillas nativas y el maíz nativo. Si las comunidades más afectadas van a ser las comunidades campesinas en la región de origen y diversidad del maíz, entonces ya nos está hablando de por dónde podríamos empezar a guiar una política pública, ¿no? Hay una necesidad, más allá de la seguridad alimentaria,
de preservar esos recursos fitogenéticos, de preservar esa diversidad y de preservar a la agricultura campesina, porque son los principales responsables de la evolución y reproducción de esas semillas nativas, de ese bien común de México y del mundo, porque el maíz es uno de los 4 cultivos más importantes del mundo. Los otros son la soya, el arroz, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, como ciudadanos, sí debemos de presionar a que haya una cultura de reconocimiento al maíz nativo por el solo hecho de ser un recurso fitogenético que se debe de recuperar, ¿no? Y que se debe de resguardar y de alentar, y con ello a la agricultura campesina. Una forma inmediata, por ejemplo, de apoyar eso sería, obviamente, consumir maíz nativo, y si ustedes están en un mercado local y hay una mujer indígena, las probabilidades de que ella venda maíz nativo son altas, ¿no? El maíz que consumimos en las tortillas industriales es maíz industrial, no es maíz nativo, ¿no? Entonces, esa es una forma. La otra forma también, obviamente, y una forma súper directa cuando se habla de la agricultura, es modificar nuestras dietas en varios sentidos. Consumimos en exceso actualmente, sobre todo la gente que tenemos un poco de dinero, consumimos en exceso. En segundo lugar, consumimos demasiados productos de origen animal. Cuando vimos las gráficas de la contribución de gases de efecto invernadero por la producción de productos animales, es altísima y no tiene comparación con los productos de origen vegetal. Entonces, transformar nuestras dietas en ese sentido es algo fundamental para frenar cambio climático. Y es interesante porque esas sí son acciones individuales muy directas y muy rápidas que podemos tomar, ¿no? No es lo mismo decir, es que el gobierno tiene que hacer esto y esto y esto y esto, que decir, voy a modificar mi dieta y la de mi familia, ¿no? Entonces, mucha gente luego no le gustan esos comentarios, pero digo, si preguntan qué pueden hacer, yo les digo las cosas más fáciles que hacer, ¿no? Entonces, por un lado, modificar la dieta, tanto en productos cárnicos y productos vegetales, como en productos industriales y productos no industriales, y también las cantidades, ¿no? Generar conciencia sobre el impacto de la dieta en el medio ambiente, y también consumir cosas, por ejemplo, de producción orgánica, aunque ahorita todavía el mercado mexicano es reducido y es costoso, cada vez se va ampliando más. Y por ejemplo, en Estados Unidos hace 20 años prácticamente no encontrabas cosas orgánicas en el mercado, ¿no? Y yo estuve viviendo ya 6 años y al principio todavía encontrabas unas verduras orgánicas y la gran mayoría no orgánicas. Y ya para cuando me vine, ya era 50 y 50% en un súper normal, y también con un montón de productos orgánicos como cereales, etcétera. Es decir, la demanda sí impacta el mercado, ¿no? Entonces son esas cosas, generar una conciencia sobre la necesidad de preservar la agrobiodiversidad per se, es decir, esa preservación no nos tiene por qué dar un beneficio económico ni absolutamente nada. Tenemos que aprender a preservar la naturaleza por el solo hecho de hacerlo. Y por otro lado, generar conciencia sobre nuestras dietas y sobre nuestros consumos, ¿no? Y darle prioridad en lo más que podamos al maíz nativo por sobre el maíz industrial en la medida que se pueda, ¿no? Y presionar como sociedad civil a que se hagan planes de mitigación de cambio climático y de adaptación, que es un tema que no tenemos muy presente, ¿no? Ahora, por ejemplo, se ha venido esto de la prohibición del glisofato, que es una medida súper importante. Para el 2024 es el límite, y realmente no se sabe bien el plan de trabajo. No se sabe, por ejemplo, cuál va a ser el sustituto del glisofato. El glisofato es el herbicida más usado en el mundo. Es una tecnología de Monsanto, que es una empresa estadounidense que se introdujo en 1974, y actualmente es el herbicida más usado en todo el mundo, incluyendo México, y Estados Unidos es el país que lo usa masivamente, ¿no? Es el país que más lo consume. Entonces, actualmente México, más del 90% del mercado mexicano de semillas y de agroquímicos depende de las 4 corporaciones líderes en el sector, que son corporaciones transnacionales. La participación del mercado mexicano o de las empresas mexicanas en el mercado mexicano es muy escasa, y entonces se plantea esta prohibición del glisofato. No hay un plan de cómo hacerlo ni de con qué sustituirlo, y mi teoría es que ahora que Bayer compró Monsanto, Bayer es una empresa
alemana, fundamentalmente dedicada a las cosas químicas. Compró a Monsanto, que es la empresa mundial más importante en el sector biológico, es decir, ahora hay una fusión entre la empresa mundial en términos biológicos más importantes y la empresa química más importante se fusionan. Bueno, Bayer compra a Monsanto y mi hipótesis es que lo que vamos a terminar haciendo es ahora, en lugar de consumir glifosato, que era de Monsanto, vamos a consumir un agroquímico vendido por Bayer. Entonces, eso no es una solución completamente real si lo pensamos más a fondo, ¿no? Entonces hay que ver cómo se va a desarrollar ese plan y como sociedad civil presionar y presionar y presionar cada vez más. No hay que olvidar que todo lo que se ha logrado en términos de maíz en México desde la firma del Telecán ha sido por la presión social. Todas estas campañas de sin maíz no hay país y sin frijol tampoco, toda la prohibición de la siembra de maíz transgénico en México, la exclusión de la soya transgénica en México, todo eso se ha logrado gracias a la presión social y debemos de seguir apuntalando hacia ese sentido. Esos serían mis comentarios. Gracias. Mira, aprovechando tu último comentario, quisiera mencionar, a ver, aquí antes de decirte esto, te comento, bueno, que aquí nos exponen María del Carmen Castillo. Felicidades por la clara exposición, sin duda un tema complicado, el cambio climático, y es tiempo de innovación. También Beatriz Elena Acevedo te comenta: mis respetos, doctora Carol, ha tenido la oportunidad de tomar sus cursos en el Museo de la Memoria y Tolerancia y siempre sus conferencias son muy completas. Y bueno, tienen muchas felicitaciones. También, por ejemplo, Verónica Ayala, excelente ponencia. Eva Leticia Ortiz también te felicita por tu excelente presentación. Y bueno, hay otros comentarios como muy importante, la titularidad de la tierra y su análisis por género. Y bueno, aquí Verónica Alba también es importante la titularidad de la tierra, ya que tenemos oportunidad de incidir en ella. Y bueno, otras cosas que yo te quería comentar es, por ejemplo, en relación a lo que a las recomendaciones, ¿verdad?, de cómo actuar que tú nos haces. Yo te quisiera preguntar, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad en México, que es, hasta donde yo sé, la única organización que justamente incluye esta visión de la que tú hablas. Me gustaría si tú nos comentas si existen otras organizaciones, porque esta organización, pues tengo entendido que es relativamente reciente, es de este milenio, y bueno, si hay algunas otras más, pues sería interesante quizá divulgarlo ahora con la audiencia del Museo de la Mujer, que tiene un gran alcance, a fin de que podamos también ir identificando estas agrupaciones que están tomando acciones a este respecto. Y me imagino, ¿verdad? No estoy muy familiarizada con su página web, pero seguramente también nos podrás recomendar tanto, ya sea de ellos o de otras páginas web que tú conozcas, pues recomendaciones generales que, como dices tú, uno pueda volver a ver o vea, mejor dicho, que con base a tus comentarios y recomendaciones, y puede entonces llevar estos temas a otros espacios públicos, ¿verdad? Y docentes, e incluso, pues también, como dices tú, a la mesa familiar, ¿no? De los amigos y demás. Entonces, ¿qué nos comentas de estos sitios web, digamos, que podemos consultar? Bueno, tenemos a la Unión de Científicos Comprometidos. Hay que pensar que en México muchos de estos movimientos y uniones y grupos en la academia y todo surgieron en el contexto de la liberalización comercial de la agricultura mexicana y del maíz en el Telecán. Entonces es el tema de la liberalización comercial y de su impacto en la agricultura campesina, ¿no? Y de la soberanía nacional en términos de seguridad alimentaria y soberanía de las semillas. Es decir, esta es la idea de preservar el patrimonio alimentario mexicano, que es el maíz. Somos el país del maíz y no es metafórico solo por el Popol Vuh, sino que somos el centro de origen y diversidad del maíz. Entonces también tenemos una responsabilidad a nivel internacional de preservar este cultivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, todas estas organizaciones, el Campo No Aguanta Más, la Vía Campesina México, organizaciones más chiquitas como DESMI en Chiapas, o los propios zapatistas con su campaña Semillas Madre en Resistencias de las Tierras en Chiapas, etcétera,
surgen en el contexto de la liberalización del maíz, la protección del maíz nativo como un bien común mexicano frente a la privatización y sobre todo en contra del maíz transgénico, que eso es muy importante. En México podrá ser el país de origen y diversidad del maíz, pero la realidad es que Estados Unidos es el principal productor de maíz y más del 97% de la producción estadounidense de maíz es maíz amarillo transgénico. Y México ahora es el principal mercado de maíz amarillo transgénico, el cual fundamentalmente se usa para cosas industriales como alimento de ganado, aceites, etcétera, ¿no? México sigue siendo autosuficiente en maíz blanco, que es el maíz que se consume. Entonces, la gran mayoría, yo casi apostaría que el 100% de las organizaciones civiles, las uniones como la de los científicos comprometidos, etcétera, surgen en este contexto de proteger el maíz mexicano frente al maíz transgénico estadounidense y frente a esta liberalización comercial desigual entre Estados Unidos y México. Poco a poco, y esto es interesante porque justamente de las comunidades campesinas es donde ha surgido este movimiento, empieza también a incorporarse el tema de cambio climático. Ya no solamente proteger al maíz de prácticas comerciales injustas, sino de protegerlo del cambio climático, ¿no? Y el EZLN yo creo que es uno de los movimientos que empieza a hablar de este tema, ¿no? En sus congresos internacionales, bueno, en sus encuentros internacionales, ya lleva varios años que dice, es que no lo podemos hacer solos. Este es un cambio en el medio ambiente muy rápido, nos está siendo difícil adaptarnos a él porque es muy acelerado y necesitamos conocimiento científico también. Las prácticas campesinas tienen un conocimiento local, un conocimiento ancestral, pero para enfrentar cambio climático no es suficiente, necesitamos conjuntar las dos cosas, ¿no? Entonces hacen un llamado en sus congresos internacionales a unir fuerzas, ¿no? Entre lo científico y lo local y de verdad a echarle ganas a pensar cambio climático y a pensar como pequeñas comunidades campesinas que, como lo quise reflejar en la presentación, ya son vulnerables de por sí, pueden hacer algo para adaptar sus semillas, adaptarse a ellas mismas a los efectos de cambio climático, ¿no? Entonces, todos los movimientos de manera lenta, yo diría muy lenta, han ido incorporando el tema de cambio climático y son los campesinos los que lo han hecho más rápido porque están en la práctica. En la práctica ellos viven cambio climático todos los días a diferencia de las ciudades. Como decía un investigador en Chiapas, cambio climático es algo abstracto para los que vivimos en las ciudades, pero para los campesinos significa perder la cosecha porque no llueve o llueve menos ese año y pierden la cosecha de todo el año, lo cual significa perder el alimento de todo año. O sea, la gente, cuando yo hice investigación en Chiapas en el 2016, estaba pasando por momentos de hambruna porque había una sequía que ya se había extendido por 5 años, ¿no? Y decía, hay días en que los niños, que son a los que les damos más de comer, pueden comer una tortilla con frijol. Y hay muchísimos días donde no comen nada de frijoles, ¿no? Donde no hay frijoles. Entonces estamos hablando de unas situaciones extremas en el campo que son desapercibidas para los que vivimos en las ciudades y estos movimientos poco a poco han ido transitando o han ido incluyendo en esa defensa del maíz la defensa del maíz o la protección del maíz frente a cambio climático, ¿no? Y todavía son movimientos que están muy enfocados en el maíz por su propio origen. Entonces, cualquier organización que ustedes se metan en defensa del maíz, sea local, regional o nacional, van a llegar al tema de cambio climático tarde o temprano y yo les recomiendo que entren en la búsqueda por medio del tema de defensa del maíz. Y ya poco a poco, la Vía Campesina, que es el movimiento transnacional más importante en el mundo y que interesantemente es un movimiento campesino, también ha incorporado el tema de cambio climático a sus discursos. El punto es que ahorita todavía estamos en la fase como de denuncia o documentación de los efectos de cambio climático. Todavía nos falta la fase de adaptación y nos falta la adaptación la vamos haciendo mal, pero ahí pasa en la cotidianidad, y la de mitigación a cambio climático. Es decir, debemos ya dejar de pasar de sentir que cambio climático es el tema de moda a realmente ya darnos cuenta que ya quedamos atrasados en el tiempo por 5 décadas, no por 5 años, ¿no? Entonces, acelerar las cosas y sí poner presión al gobierno para que lo haga. Ok, gracias. Mira, aquí tenemos otros comentarios.
en donde nos dicen, por ejemplo, haciendo pequeños pero constantes cambios en nuestras rutinas diarias, lograremos grandes cambios, ¿no? Ita, yo te quería preguntar una cosa técnica que mencionaste, que es la eutroficación del agua. ¿Qué es Sí. esto? ¿Nos podrías explicar? La eutrofización del agua es cuando el agua dulce, bueno, también el agua del mar, pero es cuando se hace muy rica en componentes químicos, pero no químicos como los agroquímicos, sino en elementos, por ejemplo, como en nutrientes. Y entonces se hace súper intensa en este tipo de elementos y ya no puede autoprocesarse sola, llegar al nivel que necesita. Y por ejemplo, cuando salen todas estas algas en el agua, que tú podrías decir, son vegetaciones también, son vegetación causada por un exceso en contaminación, en un exceso en nutrientes en el agua. Estos nutrientes no los debemos de pensar en el sentido positivo, como diríamos nutrientes para la tierra, etcétera, sino se refiere simplemente a esta hiperconcentración de nutrientes sólidos en el agua. Y este proceso hace una contaminación en el agua, hace que el agua, por ejemplo, quede un poco estancada. Es toda una complicación, pero lo que más les puede a ustedes hacer una idea básica es esta imagen de que algo esté lleno de algas y eso refleja un nivel alto de contaminación en el agua. Y la agricultura, por medio del uso de los agroquímicos, es esencialmente no solo los agroquímicos, también los desechos del ganado, es la principal forma en la que contribuye al proceso de eutrofización del agua. Muchas gracias. Y también una última pregunta de mi parte es, para dar tiempo a otras intervenciones, es ¿qué tipo de satélites son los que se utilizan para medir esto del dióxido de carbono y algunos otros parámetros bioquímicos y químicos que nos señalaste? No, esas especificidades técnicas yo no las conozco, pero las puedo investigar. No, nunca me puse a pensar en eso. Sí, porque ya ves que ahora hay tanto satélite y sabemos... Sí, hay tipos diferentes de satélites que miden cosas diferentes. Del espacio, pero químicos, en efecto, digamos, yo soy médica y biomédica y también no tengo esa información, no sé, es como cierta... No tenía información, pero qué bueno, ojalá sí luego nos comentes. Y bueno, también tenemos aquí, deja ver aquí algunos otros comentarios, sobre todo muchas felicitaciones y bueno, también preguntan si hay algunos libros o que tú nos quieres recomendar o algunos lineamientos. Y yo también te preguntaría si ha habido intervenciones, digamos, con la Zagarpa, ¿cuál es la interacción, digamos, de la comunidad académica, en particular ahorita diríamos, y la Zagarpa, por ejemplo? ¿Existe medios de comunicación o no? Los medios de comunicación entre la universidad... Sino en general, en los anteriores, digamos, sí. ¿Cuál ha sido esa dinámica? Los medios de comunicación entre la universidad y el gobierno siempre han existido y siempre han sido fuertes, ¿no? Yo creo que un punto difícil ha sido cómo implementar políticas públicas, o sea, cómo transformar lo que es los conocimientos que genera la universidad en políticas públicas exitosas, porque todavía hay mucha gente de la universidad, por ejemplo, en el gobierno actual hay mucha gente de la universidad en el gobierno que influye, bueno, ya no solamente que influye, sino que está en los propios puestos de gobierno y que es determinante. Por ejemplo, la directora de CONACYT, que viene del Instituto de Ecología, es una figura determinante en la prohibición del maíz transgénico en México, de la siembra del maíz transgénico, y definitivamente es una figura central en la idea de la prohibición del glifosato, ¿no? Entonces, en ese sentido, este gobierno actual, por un lado, ha dado mucha cabida a los intelectuales para que ocupen puestos de gobierno y por otro lado también ha habido problemas de comunicación, por decirlo de alguna manera, como universidad en general con el gobierno, pero bueno, esos son otros temas políticos, ¿no? Pero sí hay un interés en incorporar a los académicos por parte de este gobierno a las instituciones donde se toman las decisiones, ¿no? Entonces, eso es algo que tiene mucho valor, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que tengamos esta directora en CONACYT también influye a qué tipos de
programa se va a financiar. No solamente su propia postura o su propia investigación la que está influyendo políticas públicas, sino la forma en la que se financian los proyectos de investigación. Ellos sacan cada año por lo menos una convocatoria, si no es que dos, para hacer posgrados en temas que son de interés nacional, ¿no? Y ellos establecen las agendas, etcétera. Entonces, en ese sentido, cambio climático tiene un espacio para ser escuchado, ¿no? Claro que México tiene muchísimos problemas. Por ejemplo, cuando enlisté los problemas que tienen las comunidades campesinas, cambio climático, aunque es urgente porque es el fenómeno medioambiental más importante de nuestra era, podría caber en la agenda número 20, ¿no? Entonces, eso es complicado para un gobierno manejar todo, pero no podemos darle vuelta a lo de cambio climático. Sí se tiene que poner atención. Yo les recomiendo el libro que se llama El cambio climático, que es de Mario Molina, un premio Nobel, que ya ustedes conocen. Nuestro premio Nobel, José Sarucán y Julia Carabias, y se llama El cambio climático, causas, efectos y soluciones. Lo venden en el Fondo de Cultura Económica, cuesta como 120 pesos. Es un libro súper, súper fácil de leer, de verdad. Son de esos libros de divulgación científica que valen la pena leer hasta por la forma en la que están escritos, más allá del contenido. Explica todo muy bien. Y las gráficas que yo usé, que no eran de la NASA, vienen de un libro también del mismo autor, pero es un libro de texto de Mario Molina, pero es un libro de texto de secundaria. Entonces ahí explica todavía de forma más fácil las cosas de cambio climático. Y yo se lo recomiendo mucho porque a pesar de que es un libro de secundaria, él no baja para nada el nivel académico. Entonces, el libro de secundaria ustedes lo pueden encontrar en la página web del doctor Molina. Y yo les recomendaría que empezaran con eso porque el nivel es muy bueno del libro, les explica las cosas súper fáciles, y después que compren el otro libro del Fondo de Cultura Económica, que son 120 pesos, y donde amplía todavía más la información. Ya es un libro de tipo académico, pero fácil de leer, sigue siendo de divulgación. Y definitivamente esas serían las dos cosas que yo les recomendaría. La otra es que se involucren con el panel intergubernamental de cambio climático, pero ahí sí hay un pequeño problema, que es que siempre en las cosas de la ONU y la FAO pueden encontrar las cosas en español, como en las páginas principales, ¿no? Cambio climático y te sale en todos los idiomas. Pero ya cuando quieres ir a los informes completos, muchos informes ya solamente están en inglés. Pero aún así, echen un ojo a lo que hace el panel intergubernamental de cambio climático, que aparte de los informes generales, hace informes particulares. Tienen muchas imágenes que son muy útiles. La NASA, por ejemplo, en la página de la NASA, que creo que está traducida al español también, pueden encontrar las imágenes que yo les puse, pueden encontrar de las fotos que yo les di. Ellos lo que hacen son videos y ahí creo que explican más el sistema satelital, no con especificidad, pero un poco más. Entonces métanse a la NASA, y en la NASA hay una sección para niños también. Es NASA Cambio Climático, no se metan hacia la NASA en general, sino NASA Cambio Climático, y hay una sección para niños con muchos ejercicios y muchos videos y muchas fotografías. Aquí, como el tema era cambio climático y agricultura, reduje mucho la parte de cambio climático, pero tienen imágenes, tienen imágenes de los glaciares, tienen mapas, tienen gráficas, tienen gráficas que tú las puedes también como tomar como fotografías, pero que son videos y te van mostrando los cambios. Entonces, ahí yo creo que me quedaría con esas tres: el panel intergubernamental de cambio climático, la NASA, cambio climático, estos libros de Molina, y también agregaría la FAO, que es la Organización Internacional de la Agricultura, de la ONU. Yo digo que para un buen inicio pueden estar con esos cuatro sesiones, cuatro cosas, y con eso tendrían muchísima información. Excelente, Carol, muchísimas gracias. Quisiera comentar algo que no he dicho, que bueno, que esta conferencia pues se encuentra en el marco del Foro Generacional, Foro Generación Igualdad, Museo de la Mujer, Cambio Climático, bueno, y Agricultura es el tema de hoy, pero entiendo que esta es la 11ª conferencia, ¿verdad?, de este foro, y bueno, un gran esfuerzo por parte del Museo de la Mujer. Y bueno, aquí
por mi parte, digamos, sería todo lo que preguntaría. No sé si alguien de la audiencia quiera preguntar algo más. Y si no, pues procederíamos a darte tu certificado, Carol, a no ser que tú quieras agregar algo más para cerrar esta excelente conferencia y panorama que nos has dado. Muchísimas gracias de veras por este background tan importante e interesante que nos has impartido el día de hoy. Muchas gracias a ustedes. Para muchas otras personas que seguramente seguirán viendo esta conferencia tan interesante. Bueno, mira, pues parece ser que entonces ya nos han puesto aquí el certificado que te envía la doctora Patricia Galeana, ¿verdad? Directora del Museo de la Mujer. Y entonces aquí pues me permito leerlo. Entonces el Museo de la Mujer otorga el presente reconocimiento a la doctora Carol Hernández, integrante de la Federación de Mujeres Universitarias, por su participación en el Foro Generación Igualdad con el tema Cambio Climático y Agricultura. Fechado el día de hoy, doctora Patricia Galeana, directora. Y pues bueno, pues un aplauso grande de parte del Museo de la Mujer. Muchas gracias al equipo técnico que nos ha estado acompañando. Agradezco también el reconocimiento que me envían. Y bueno, al equipo técnico un aplauso también por todo su apoyo que siempre nos da para ellas. Y bueno, pues si tú quieres darnos un email o alguna dirección donde la gente te pueda buscar para futuras preguntas o interacciones, pues adelante, ¿no? Y con esto ya cerramos, ¿verdad? Los voy a apuntar aquí. Lo pones en el chat. Perfecto, Carol. Y pues bueno, pues muchísimas gracias, un gran aplauso y excelente, que sigas con esa trayectoria tan interesante. Estamos seguras que vas a alcanzar muchos más éxitos de los que ya has logrado. Muchas gracias.